Bueno, vamos a seguir con los ejercicios. Tenemos aquí en primer lugar el ejercicio 16 y me dice que usando dos espejos se ha conseguido el rayo de luz B a partir del A. Bueno, ¿cómo serían los espejos y cuáles serían los ángulos de incidencia? Pues basta con tener los dos espejos formando un ángulo de 90 grados entre sí. De hecho, esto podría ser una esquinita, ¿verdad? Que los espejos llegan justo hasta la esquina y tenerlos a 90 grados. Entonces, para que esto empiece justamente a la misma altura que esto otro, un segundito que lo voy a marcar mejor, para que esto de aquí comience a la misma altura que esto de aquí, pues los dos espejos deben estar colocados de tal forma que los ángulos de incidencia, esto que viene por aquí, pues al incidir el ángulo con la normal será un ángulo de 45 grados, entonces la reflexión también será de 45 grados y el ángulo total que describen, el ángulo incidente y el reflejado, pues es de 90 grados. Y este incidente que viene por aquí, pues también hace un ángulo de 90 grados con el reflejado y tenemos la figura que nos están pidiendo. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dice, tengo un rayo de luz que incide sobre un espejo plano con un ángulo de 37 grados. Dice, si el espejo gira 10 grados hacia la derecha, respecto del eje establece el ángulo que forman entre sí el rayo incidente y el reflejado. Bueno, ahora mismo el ángulo incidente es de 37, el reflejado es de 37 y en total el incidente y el reflejado pues forman un ángulo de 2 veces 37 que es 74 grados, ¿no? Si giramos el espejo 10 grados, estos 10 grados que estamos señalando aquí, ¿verdad? Este angulito que estoy ahí marcando, pues este angulito es un angulito de 10 grados, ¿verdad? Bueno, pues esos 10 grados que he girado el espejo consiguen que ahora el ángulo que forman la normal con el rayo incidente pues aumente en 10 grados más, ¿verdad? Así que ahora tendríamos un ángulo de 47 grados, este ángulo de 47 grados sería el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión pues sería también de 47 según la regla de reflexión y entonces pues 47 por 2 serían los 94 grados que nos da aquí como solución del ejercicio. Bien, vamos con otro ejercicio más. Me habla ahora de un espejo esférico cóncavo y me dice que tiene una curvatura de 1,5 metros de radio y que colocamos un objeto de 10 centímetros de altura y me dice que establezca las características de la imagen. Bueno, pues el centro está aquí en este punto que estoy marcando ahí, ese punto de ahí sería el centro de curvatura del espejo, ¿verdad? Estamos a 1,5 metros de el espejo, que aquí está representado como una línea vertical, estamos haciendo la aproximación paraxial, ¿verdad? Y entonces, pues el foco estará a la mitad de esa distancia, a 0,75, ¿no? Así que si el objeto está a 1 metro, pues está entre el centro de curvatura y el foco del espejo. Si trazamos los rayos correspondientes, el rayo paralelo que pasa por el foco al reflejarse, o el rayo que pasa por el foco, rayo focal que sale paralelo, o cualquiera de los otros rayos que podemos dibujar, por ejemplo este de aquí, que es el rayo que pasa por el centro de la curvatura, o rayo central, ¿no? Bueno, pues todos se juntan en este punto aquí, y ahí es donde se formaría la imagen que vemos aquí en el dibujo que, bueno, pues que se está formando pues a esta distancia más o menos que viene a ser unos 3 metros, ¿no? Bien, eso lo podríamos hacer también con las ecuaciones del espejo, que son estas que tenemos aquí marcadas, ¿verdad? Sería 1 partido por menos 0,75. Recordad que la distancia focal pues es la distancia entre estos dos puntos, pero como está puesto en el lado negativo del eje X, ¿no? Pues es negativa, ¿no? 1 partido por S', que es
esta distancia, toda esta distancia, que no sabemos cuánto vale, y 1 partido por S, que es la distancia donde tenemos el objeto, ¿no? Desde el vértice del espejo, ¿no? Pues aquí está el vértice y esto está a 1 metro, también negativo porque también está en el lado izquierdo. Vale, resolvemos esta ecuación, que no es complicado de resolver, me sale que S' pues es menos 3 metros, que coincide con lo que teníamos aquí en el dibujo, ¿verdad? Por otra parte, I' partido por I, pues es menos S' partido por S. Despejando de aquí, sustituyendo las cosas que conocemos, pues si es 10, porque era la altura del objeto, ¿no? 10 centímetros, lo tenemos aquí, 10 centímetros, pues eso es igual a menos S', que es menos 3 metros, lo tenemos aquí, dividido por S, que era menos 1 metro, porque nos lo decía en el enunciado aquí, menos 1 metro, ¿no? Y bueno, pues esto, ¿cuánto vale I'? Pues vale menos 30. ¿Qué significa el menos? Pues que la imagen es invertida, ¿no? Que está al revés que el objeto. Y el tamaño, pues es el triple que el del objeto, ¿no? El objeto eran 10 y este es 30, bueno, pues eso es lo que me está diciendo. La imagen, ¿cómo la describiría? Como una imagen mayor, ¿verdad? Esto es más grande que esto, como una imagen real, porque se cruzan los rayos reales que rebotan en el espejo, invertida, porque apunta en la dirección opuesta a la que apuntaba el objeto, ¿verdad? Y además sabemos que se forma entre el centro de curvatura y menos infinito, ¿no? O entre menos infinito y el centro de curvatura, que es lo mismo. Bueno, pues este sería el ejercicio 18. Aquí tenemos otro espejo, en este caso, pues la diferencia fundamental es que el objeto está entre el foco y el vértice, ¿verdad? Y entonces, pues el objeto tiene 5 centímetros de altura y está a 25 centímetros del espejo, o sea que ese sería menos 25, si lo dejamos en centímetros. Como el radio del espejo es 80, pues el foco estará a 40, ¿verdad? Así que, bueno, pues si me dan el radio ya sé dónde tengo que poner el foco para hacer los dibujos. Vamos entonces a dibujar, ¿verdad? Tendríamos el rayo que viene paralelo y al rebotar pasa por el foco, el rayo que vendría del foco, pasaría por el objeto, chocaría con el espejo y saldría disparado horizontalmente, ¿verdad? Y bueno, pues con esos dos ya podríamos directamente ver que se unen por aquí. Este de que vemos aquí, este rayo sería el rayo central que pasaría por el centro de curvatura, que estará más o menos por ahí, ¿no? A otros 40 centímetros más. Y bueno, se cruzan las líneas en este punto y bueno, pues esto vemos que está ahí, pues a una distancia bastante considerable del espejo. Vemos que la imagen es mayor, que es derecha y que es virtual porque se cruzan las prolongaciones. Si hubiésemos aplicado las fórmulas, pues tampoco hubiera sido problema, ¿no? F' es menos 40 porque estamos a este lado, la mitad del radio, ¿no? 40 es la mitad de 80 y signo negativo, estamos en el lado negativo del espejo. 1 partido por S', que será 1 partido por esta distancia, ¿verdad? Más 1 partido por S, que es 1 partido por la distancia a la que está el objeto, como está en el lado negativo, pues es negativo, y despejando de ahí, pues S' sale 66,67. Esta distancia es positiva porque está en el lado positivo del eje X. Por otro lado, I', que es esto de aquí, dividido por I, que es esto de aquí, pues es menos S' partido por S, esto era el aumento lateral, ¿verdad? Y despejando de ahí, sustituyendo todos los valores que tengo, pues resulta que la altura de la imagen es 13,33, que es más que 5, ¿no? ¿Cuántas veces más? Pues 2,7 veces más, eso es lo que llamamos aumento lateral, ¿vale? Esta imagen es 2,7 metros, perdón, 2,7 veces más alta que esta otra, que el objeto, ¿verdad? Bien, imagen mayor, virtual derecha, ¿y dónde se forma? Pues entre 0 e infinito.
Esto es un error, ¿verdad? Esto sería más infinito, ¿no? Sería menos infinito, porque estamos entre 0 y infinito está por allí, al final del eje X hacia la derecha. Vale, pues vamos con el siguiente. Siguiente ejercicio es el ejercicio 20. Vamos a quitar el más que con este programita se nos queda ahí pegado. Y vamos a ver el siguiente ejercicio. Bien, ahora tengo un parque de atracciones, quiero poner un espejo esférico y quiero que cuando una persona se coloque a 2 metros del espejo, es decir, aquí, a 2 metros, ¿verdad?, se vea con una altura que sea 4 veces su estatura, es decir, quiere que el aumento lateral sea 4. Bien, pues y' partido por y, pues será 4, ¿no? 4 es igual a menos s' partido por menos 2, así que s' tiene que ser 8, es decir, la imagen se tiene que formar a 8 metros hacia la derecha del vértice del espejo. Bien, si no hubiésemos usado las fórmulas, pues simplemente el hecho de que la imagen sea mayor ya me está diciendo que el espejo tiene que ser un espejo esférico cóncavo, ¿verdad? Porque en los convexos siempre la imagen era menor, así que tiene que ser cóncavo, ¿vale? Pues la primera pregunta estaría respondida y luego podríamos hacer los dibujos para ver el resto de los detalles del espejo, ¿es verdad? Si yo sé que aquí a 2 tiene que estar esta, aquí la imagen tiene que estar a 8 metros al otro lado y es 4 veces más alta, simplemente trazando esta línea que estoy marcando aquí, ¿verdad? Esta línea simplemente desde el extremo de la imagen hasta donde corte al eje X, pues ahí tendría el centro de curvatura y ya tendría perfectamente determinado. El foco estaría en la mitad de esa distancia, ¿verdad? Y bueno, pues simplemente con el dibujo sería sencillo establecer el tipo de espejo y el radio del espejo, que sería la distancia que hay desde aquí hasta aquí en valor absoluto, ¿vale? También lo podemos hacer naturalmente con las fórmulas. 1 partido por f', que es lo que no sé todavía, cuál es la focal del espejo. Es 1 partido por s', que lo acabo de calcular, es 8, más 1 partido por s, que era menos 2, y de ahí saco el valor de f', menos 8 tercios. Si f' es menos 8 tercios, pues el radio es el doble, ¿no? El radio será 2 veces f', menos 16 tercios. Bueno, en realidad esto sería la posición del radio en el eje X. El radio normalmente lo damos en valor absoluto, es decir, el radio sería un espejo de 16 tercios de metros de radio, ¿no? Y tiene que ser obviamente cóncavo. Bien, vamos con el siguiente, que es el 21. Me dice, tengo un coche, circulo con él, ese coche lleva un espejo retrovisor convexo que tiene un radio de 2 metros. Dice, pasamos junto a un guardia y 21 segundos después el guardia en el retrovisor mide 10 milímetros. Bien, si la velocidad del coche se ha mantenido constante e igual a 32,4 km por hora, determina cuál es la distancia del guardia al coche en ese instante y cuánto mide el guardia. Bueno, la velocidad del coche es 9 metros por segundo. Aquí está la conversión, ¿verdad? Por lo tanto, en 21 segundos, pues hemos recorrido 21 por 9, 189 metros, que lo tenemos aquí, ¿verdad? 189 metros. ¿Eso qué es? Pues eso es la distancia del espejo al objeto, ¿verdad? Así que eso es ese es 189 metros. Es un espejo convexo, ¿verdad? Y tal y como yo lo tengo dibujado, pues ese sería positivo. 1 partido por f', el foco va a estar aquí, muy cerquita, ¿verdad? Esto, como el guardia está tan lejos, he tenido que ampliar muchísimo la imagen y entonces ahí, en ese puntito, en esta zona de aquí, están concentrados todo, el vértice del espejo, el centro del espejo, el foco del espejo, ahí está todo.
Si alguno ha intentado hacerlo con el applet, habrá visto que tiene que aumentar muchísimo para conseguir ver algo. Bien. ¿Cuál es entonces el resto de cosas que conozco? Bueno, si el radio es 2 metros, significa que el foco está a 1 metro. Como está en el lado izquierdo, pues f' es -1, ¿verdad? Así que -1 es igual a 1 partido por S' más 1 partido por 189. Luego, ¿cuánto vale S'? S' es menos 0,995 metros. Es la distancia donde se forma la imagen. En este cachito de aquí veríamos la imagen que estaría muy cerca del foco. Estaría entre el foco y el vértice del espejo, pero muy cerca del foco. Solamente a 5 milímetros del foco la imagen. Y ya tenemos una de las cosas, ¿no? La distancia del guardia al coche, eso ya la sabíamos, ¿no? Y bueno, pues esto es la distancia a la que nosotros veríamos la imagen desde el vértice del espejo, y si sabemos S', podemos calcular el aumento. Y prima partido por I, pues es menos S' partido por S. ¿Cuánto valdrá I? La altura real del guardia despejando de aquí, pues será menos I' por S partido por S'. ¿Cuánto vale I'? Pues me ha dicho que 10 milímetros, ¿no? Así que 0,01 metros menos 0,01 metros, 189 la distancia a la que está el guardia y menos 0,995 la distancia a la que se forma la imagen del vértice, ¿verdad? Y metiendo todo esto en la calculadora nos sale que es un guardia de 1,90 de estatura, así que bueno, pues es buen mozo el muchacho. ¿Cómo es la imagen que se forma? Pues como en todos los espejos esféricos convexos como este, ¿no? Pues la imagen que se forma, aunque ahí no la veamos, es menor. El guardia medía 1,90 y la imagen mide 10 milímetros, es virtual, se forma con la prolongación de los rayos. Si yo estoy aquí a este lado del espejo y la imagen se forma al otro lado, pues lo que se unen son las prolongaciones, porque la luz no atraviesa el espejo. Es derecha, ¿verdad? Porque si os fijáis aquí, me ha salido que I es 1,90 y I' era 10 milímetros, ¿verdad? Y los dos son positivos, así que la imagen es derecha, que por otra parte sabemos que todos los espejos convexos forman imágenes menores virtuales y derechas, ¿no? Y bueno, pues eso. Y dice la estructura del guardia es 1,90, que es simplemente repetir lo que ya hemos dicho antes. Ejercicio número 22. Una piedra preciosa, bien tallada, debe su belleza a la multitud de destellos e irisaciones que presenta gracias a las muchas caras que posee. Dice, razona si es preferible que el índice de refracción de esas piedras preciosas sea grande o pequeño. Pues lo que interesa es que el índice de refracción sea grande para que pueda rebotar la luz muchas veces en el interior. Tened en cuenta que cuanto mayor es el índice de refracción, pues más pequeño es el ángulo límite, así que más difícil le resulta al rayo salir de esa gema, ¿verdad? De esa piedra preciosa. Así que índices de refracción grandes. Recordad que el índice de refracción del diamante era 2 y algo, me parece, 2 o 2 y poco. Así que interesan índices de refracción bastante grandes. Ejercicio 23. Explica el fenómeno observado en esta figura que tenemos aquí a la derecha, ¿verdad? En esta figura, en el que una lente biconvexa de aire formada en el interior de una masa de vidrio se comporta como una lente divergente. Vamos a ver, las lentes convergentes con las que nosotros trabajamos habitualmente son lentes de vidrio, donde esto de aquí es vidrio y lo de fuera es aire. Lo que ocurre es que si es al revés, si lo de fuera es
vidrio y lo de dentro es aire, la lente se comporta justo al revés, porque en el aire la luz se propaga más rápidamente que en el vidrio. Por lo tanto, cuando este rayo entra aquí, pues el ángulo lo que hace es abrirse en vez de cerrarse. Bien, sigamos. Ejercicio 24. Un momentito que lo subo aquí arriba. Dice, establece las características de la imagen formada por una lente convergente, como esta de aquí, de 10 centímetros de distancia focal. Aquí tenemos los 10 centímetros, ¿verdad? Aquí también. Esta lente tiene la misma curvatura a los dos lados, que es lo que estamos usando nosotros habitualmente. Dice, establece las características de la imagen si el objeto se encuentra ante la lente a una distancia de 15 centímetros, como aquí, es decir, entre f y 2f, entre 10 y 20, o si está a una distancia de 7 centímetros y medio, es decir, entre el foco que tendríamos aquí abajo, ¿verdad? Y el centro de la lente, que estaría aquí. Bueno, recordamos que en cada caso se forman imágenes diferentes y es simplemente dibujarlas para ver las características de la imagen. Aquí dibujamos el caso primero y obtenemos una imagen mayor, real invertida, que se forma más allá de 2f', entre 2f' y más infinito. En el otro caso, si hacemos el dibujo, que era un poquito más lío que en este caso, ¿no? El rayo paralelo que pasa por el foco, rayo que pasa por el centro sin desviarse, rayo que viene pasando por el foco y que sale disparado horizontalmente, ¿no? Bueno, pues aquí era un poquito más complicado, era el rayo focal que cuando incidía atravesaba la lente horizontalmente, ¿no? El rayo paralelo que atravesaba el foco del otro lado, ¿no? Y el rayo central, que se unían todos en este punto. De ahí no los rayos, sino las prolongaciones. Por lo tanto, la imagen que se formaba era mayor, era virtual, era derecha. Y se formaba entre menos infinito y 2f. Se formaba en esta zona de aquí, ¿vale? Desde aquí hasta infinito, hasta menos infinito y más allá. Bien, también podríamos haber resuelto el problema usando las ecuaciones de las lentes. Y bueno, pues aquí tenemos la ecuación de las lentes. Recordad que había un cambio de signo ahí respecto a los espejos. Y bueno, pues simplemente vamos sustituyendo los valores. El f' es 10. Tened en cuenta que en este caso el foco imagen es el que está en este lado, por lo tanto está en el lado positivo, ¿verdad? Igual a 1 partido por S', la distancia a la que se forma la imagen, menos 1 partido por S, que es la distancia a la que está el objeto de la lente, ¿no? Que es menos 15, porque el objeto estaba a 15 centímetros, pero está en el lado izquierdo, ¿verdad? Y por eso aparecía ahí un menos. Bueno, resolvemos esto, nos queda que S' es 30 centímetros, es decir, la imagen se forma a 30 centímetros al otro lado de la lente. Esto eran 10 y 10, 20 y 10, 30, ¿verdad? ¿Cuál era o cuál es el aumento? El aumento es S' partido por S, ¿verdad? Y entonces es 30 partido por menos 15 y eso implica que el aumento es menos 2, es decir, la imagen es 2 veces más grande y está invertida. Pues ya está. El otro caso, pues hacemos lo mismo, ¿verdad? La misma ecuación, 1 partido por 10, 1 partido S', aquí en vez de haber menos 15, pues hay menos 7,5 porque estoy más cerquita, ¿verdad? Y bueno, pues S' ahora sería menos 30 centímetros, es decir, la imagen se está formando al mismo lado en el que está el objeto, pero bastante más lejos.
¿Qué tamaño tendrá esa imagen? Pues el aumento lateral es menos 30, lo que hemos calculado aquí, dividido por menos 75 es 4, ¿no? Así que esta imagen es 4 veces más grande que la otra y además si es positivo esto significa que es una imagen derecha, que tiene la misma orientación. Así que imagen mayor, porque esto es 4, virtual, porque lo que se cruzan son las prolongaciones de los rayos, derecha, porque tiene la misma orientación, también lo vemos en el signo de esto es positivo, por lo tanto es derecha, y donde se forma, pues entre 2f y menos infinito. Y pasamos al siguiente ejercicio, que es el 25, que dice a qué distancia ha de fotografiarse la fachada de un edificio de 200 metros de altura por una cámara provista de un objetivo de 50 milímetros para que la imagen sea de 34 milímetros en la película. Bien, pues vamos a hacer esa primera parte y bueno, pues simplemente yo sé que I' partido por I es igual a S' partido por S, en el caso de las lentes, ¿no? Me dice que a qué distancia debe fotografiarse, es a qué distancia debe estar el objeto real, es decir, ese, voy a despejar ese de aquí, ese, distancia a la que estoy del objeto real, pues es S' por I partido por I'. ¿Cuánto vale S'? Pues vale 0,05. ¿Por qué? Porque me dice que quiere que la imagen sea de 34 milímetros de altura, esta de aquí, que tenga el edificio tenía 200 metros y esto de aquí es la distancia a la que tiene que formarse la imagen. Bien, en las fotografías la imagen se tiene que formar en el punto donde está el foco, ¿no? Es decir, si la distancia focal es de 50 milímetros, nosotros queremos que todos los rayos converjan en el foco, es decir, que la foto esté enfocada, ¿verdad? Que la distancia de la película a el foco de la lente pues coincida. Bien, y eso es 0,05 metros, que son los 50 milímetros que tenemos ahí. Bien, haciendo las operaciones pertinentes, me sale que el edificio tiene que estar a 294,1 metros. En realidad, ese y S' podríamos haber usado los signos al revés, ¿no? En principio, depende de dónde te pongas a la hora de hacer la fotografía, ¿verdad? Lo único que está claro es que uno está a un lado de la lente y el otro está al otro lado de la lente, ¿vale? Y el punto donde se está enfocando los rayos que vienen es un punto donde convergen los rayos reales, no son prolongaciones de los rayos, ahí están convergiendo los rayos reales y esos rayos reales son los que van a sensibilizar la película, en el caso de que usemos película química, como se hacía hace no tantos años, o el sensor de silicio que tenemos ahí en nuestras cámaras actuales o en los teléfonos móviles, ¿vale? Bien, dice, ¿cuál sería la distancia requerida si lo que tuviésemos fuese un gran angular de 22 milímetros? Bueno, pues lo único que tenemos que cambiar en lo de antes es la distancia focal, ¿no? La distancia focal, que es la distancia a la que queremos que se forme la imagen para que esté bien enfocada. Y eso es 0,022. Y sustituyendo en todo esto, pues podríamos tener el edificio bastante más cerca. Por eso los gran angulares, los edificios que tienen focales muy pequeñas, son capaces de abarcar mucha más imagen
que los zoom, ¿verdad? Que suelen tener focales más grandes, más largas y me permiten acercar las imágenes, acercar imágenes que están más lejos, a costa de abarcar un menor espacio del entorno. Bien, vamos con el ejercicio siguiente, ejercicio 26. Bien, dice, para determinar la potencia de una lente convergente se monta en el banco óptico, se fija la posición en la pantalla y se fija la posición del objeto, ¿vale? Entonces el objeto está aquí, donde estoy ahora señalando, y la pantalla pues está a 60 centímetros del objeto y quiero que ahí se forme la imagen. Bueno, ¿y qué hago? Pues lo que tengo que hacer es mover la lente a un lado y a otro para que la imagen se forme ahí. Bien, pues lo hago y veo que hay dos posiciones de la lente, estas que veis aquí, en las que se consigue enfocar en la pantalla. Es decir, si yo esta lente la tuviese más cerca de la pantalla, de donde está la imagen, estaría desenfocada y si me la traigo por esta zona, seguiría desenfocada y se enfocaría otra vez cuando llegase a esta zona. Eso es lo que estoy consiguiendo aquí. Este es el dibujo que preparé el otro día para daros una pista. Y bueno, pues al daros la pista se me pasó un pequeño detalle que puede que os haya complicado la vida. Vamos a ver. Tenemos aquí la posición 1, ¿verdad? Entonces, S1 es la distancia desde el objeto hasta la lente y S1' es la distancia desde la lente hasta la imagen, ¿verdad? Esto de aquí es la imagen y aquí delante es donde está el objeto. Y en este otro caso, pues lo mismo. Ahora es S2 la distancia desde el objeto hasta la lente y S2' la distancia desde la lente hasta la imagen. Y os dije que la condición que tenía que cumplirse pues es que estas dos distancias, ¿verdad?, pues sumasen 60 centímetros. Y eso es verdad. Estas dos distancias tienen que sumar 60 centímetros. Y estas dos distancias también tienen que sumar 60 centímetros. Pero no os comenté el pequeño detalle de que, vamos a ver, S1 es negativo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo para que estas dos distancias sumen 60 centímetros tendría que poner S1 en valor absoluto. Como S1 es negativo, lo más sencillo es poner simplemente menos S1. Y menos S1 más S1' es lo que tiene que valer 60. Y con S2 y S2' pues pasan 3/4 de lo mismo. Es decir, S2 es negativo, si yo lo quiero poner en valor absoluto, pues tengo que cambiar el signo. Así que tendría que poner menos S2 más S2'. S1' está en el lado positivo del eje X, ese no lo tengo que cambiar, y S2' tampoco. Luego habría que poner las ecuaciones de las lentes, ¿verdad?, como os comentaba aquí, y además, naturalmente, pues de las ecuaciones de las lentes tendría que poner la ecuación que me dice el enunciado, ¿verdad? El enunciado me decía que movemos la lente de tal forma que en otro punto diferente se forma una nueva imagen nítida sobre la pantalla y la distancia entre esos dos puntos es de 26,8. Es decir, la distancia que me están diciendo es esta distancia, la distancia entre una lente y otra lente, esa es la que es 26,8 centímetros. Y en el dibujo que yo os estaba mostrando,
Pues esa distancia pues es S2', esta distancia de aquí, ¿vale? Toda esta distancia de aquí, que es positiva. Si le quito toda esta distancia de aquí, que también es positiva, pues ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar esos 26,8 centímetros. Eso es prima menos S1', 26,8 centímetros. Y una vez que tengo todo eso, pues resuelvo el sistema. Yo empecé a resolver el sistema con signos positivos aquí y obviamente el sistema no tenía solución. Salía una solución, una ecuación de segundo grado que salía con soluciones imaginarias, ¿vale? Así que, bueno, pues tened en cuenta el tema de los signos, que es importante, que eso tiene que ser menos para que se cumpla la condición. Y dicho esto, pues vamos a volver al problema que tengo aquí y aquí lo tenéis resuelto, ¿verdad? Las ecuaciones son las que hemos dicho, menos S1 más S1' igual a 60. La ecuación de la primera lente, 1 partido por F' es 1 partido por S1' menos 1 partido por S1. Para la segunda lente, menos S2 más S2' igual a 60. La ecuación de la segunda lente, 1 partido por F' igual a 1 partido por S2' menos 1 partido por S2. Tened en cuenta que como es la misma lente, aunque haya dicho primera y segunda lente, en realidad es la misma lente puesta en sitios diferentes, la focal F' vale lo mismo en las dos, porque es la misma lente, así que aquí no tengo que poner F1' ni F2', ¿no? Es simplemente F'. Y la última ecuación, que es S2' menos S1', pues es 26,8. Bien, resolvemos esto como, pues despejamos de aquí la S1, despejamos de esta otra S2', que me queda S1' más 26,8, despejo de esta de aquí S2, S2 sería S2' menos 60, y en vez de poner S2', pues voy a sustituir lo que hemos calculado aquí, S1' más 26,8, con la simple intención de que después de poner aquí, en vez de S2', S1' más 26,8, me queden todas en función de S1'. Así que S1 en función de S1', S2 en función de S1', y S2' también en función de S1'. Y sustituyo en las ecuaciones de las lentes. En esta primera ecuación, 1 partido por F1', partido por F' es 1 partido por S1' menos, y en vez de S1 pongo lo que vale, S1' menos 60. Sumo poniendo denominador común el producto de los dos, esto de aquí. Aquí arriba me va a quedar S1 menos 60 menos S1', ¿no? Se me van los S1' y me queda menos 60 partido por S1' al cuadrado menos 60 S1'. La otra ecuación, esta de aquí, pues lo mismo, en vez de S2' pongo lo que vale, S1' menos 26,8, perdón, más 26,8, menos 1 partido por S2, en vez de S2 pongo lo que he puesto aquí, S1' menos 33,2, pongo denominador común el producto de los dos, esto pasa ahí multiplicando, esto pasa aquí multiplicando, me queda S1' menos 33,2 menos S1' menos 26,8, y después de hacer los numeritos pertinentes, pues aquí arriba me queda menos 60 y aquí abajo pues me queda el producto de estas dos cosas, que es esto de aquí, S1' al cuadrado menos 6,4 S1' y menos 889,76. Y ahora tengo que igualar, pues como esto era 1 partido por F' y esto también, pues voy a igualar esta fracción de aquí a esta fracción de aquí, que es lo que hago aquí. Bien, el 60 y el 60 de los dos lados se puede ir, este denominador pasa multiplicando aquí, este otro pasa multiplicando al otro lado, me queda esta bonita ecuación entonces, que afortunadamente ni siquiera es una ecuación de segundo grado, porque S1' al cuadrado y S1' al cuadrado se me van a ir. Y me va a quedar entonces este menos 60 pasa sumando al otro lado, y sería 60 menos 6,4, 53,6 S1' menos 889,76 igual a 0. Y de ahí me sale lo que vale S1', 16,6 centímetros. Bien.
y ya tengo S1', pues puedo calcular todos los demás valores. ¿Cuánto vale S1? Pues S1' menos 60, lo tenía aquí, ¿no? Pues menos 43,4. ¿Cuánto vale S2'? Pues S1' más 26,8, pues 43,4. ¿Cuánto vale S2? Pues S1' menos 33,2, es decir, 16,4, signo negativo. Fijaos que en el dibujo previo, pues más o menos se adivina que S1 y S2, ¿verdad? S1 y S2' van a tener el mismo valor absoluto cambiado de signo, y S2 y S1' también. Estos dos son 16,6 y estos dos pues son 43,4, me parece que era lo que hemos dicho que salía, ¿verdad? Bien, pues con eso tenemos todos esos valores. ¿Y cuánto vale 1 partido por f'? Entonces, para calcular f', que es lo que me preguntaba, bueno, en realidad me preguntaba la potencia, pero como la potencia es 1 partido por f', pues vamos a calcularlo. Yo lo he calculado aquí con esta expresión, perdón que seleccione mejor esto de aquí, ¿verdad? Esta expresión de aquí, que es simplemente esta de aquí arriba, ¿no? Como ya sé lo que vale S1' y lo que vale S1, pues lo pongo aquí, hago la correspondiente operación y me sale 0,08328 centímetros a la menos 1. Esa sería la inversa de la focal. La focal será la inversa de esta cantidad, es decir, 12,007 centímetros o bien 0,12 metros. Y la potencia es 1 partido por f', pero con f' en metros, ¿no? Con esto en metros. Y si esto está en metros, pues estos son metros a la menos 1, que son dioptrías. Es decir, la potencia de esta lente sería 8,33 dioptrías. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, a ver si somos capaces de terminar esto. El siguiente ejercicio es el 27. Me dice la distancia focal de una lente de índice de refracción n formada por dos dioptrios esféricos de radios R1 y R2 cuando está en el aire viene dada por, y me dan la fórmula. Dice, una persona miope necesita usar lentes de 4 dioptrías. Calcula el radio que deberían tener los dioptrios de igual radio de una lente bicóncava de un vidrio de n igual a 1,5 que corrigiesen la miopía de esa persona. Bueno, pues esto es simplemente a aplicar la fórmula, pero recordad que os dije que esto en principio no entraba, ¿vale? Entonces, bueno, pues está la solución ahí, pero está en lo que falta por explicar, no sería necesario ni siquiera corregirlo, ¿no? El 28 es algo parecido, me dice el aumento de una lupa es 10x, calcula su distancia focal, a qué distancia debe colocarse el objeto para obtener este aumento. Aunque aquí lo que hay que ver es un poquito de lo que aparecía en lo que yo no os he contado todavía, ¿verdad? Aquí cuando os hablaba de todo esto, pues os dije, ya os contaré lo del ojo humano y todo esto que hay detrás, ¿verdad? Y bueno, pues no os lo he contado todavía. De todas formas, eso del punto próximo está aquí. Dice, el punto más cercano al ojo que puede verse con nitidez se llama punto próximo. Bien, pues esa distancia, la mínima distancia a la que puedes ver algo, ¿no? Puedes distinguir a leer lo que pone en esta cajita, ¿no? Pues yo me la pongo aquí y eso dice ahí que es 25 centímetros. Bueno, obviamente eso no es lo mismo para cualquier persona. La gente mayor normalmente necesita alejarse más las cosas para poder leer, entonces para esa gente mayor pues esta distancia de 25 centímetros pues no vale, ¿no? En fin, también depende de si usas o no usas gafas. Yo soy miope, por ejemplo, y yo veo perfectamente de cerca sin gafas. Yo me quito las gafas y veo aquí estas letras chiquititas. Aquí pone spin, flip, no sé qué, y las letras son realmente minúsculas. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema de la gente mayor es justamente el problema inverso de la miopía. Con lo cual, la gente miope de mayor normalmente suele ver de cerca razonablemente bien sin gafas. Mientras que la gente que no ha tenido nunca problemas de visión, cuando se hace mayor, para leer lo que pone en el periódico, se lo tiene que poner a esta distancia. Ahí delante.
ahora no se me ve. Vale. Bien. Más cosas. Bueno, pues lo que os estaba diciendo, ¿no? Esto de las lupas también lo contaba por aquí más adelante y no me voy a parar en ello. Este ejercicio, el 29 del microscopio, en realidad se podría hacer sin necesidad de haber estudiado el aparato que viene en el libro hacia el final, bueno, en el libro, los apuntes que tenemos a medias, ¿no? Que me parece que los he cerrado definitivamente, no, están por aquí, ¿no? Pero aquí al final habla de los microscopios y este, ¿no? Bueno, he aprovechado el dibujo, lo he cascado ahí, ¿no? Pero en realidad aquí dice muy poquitas cosas y una de las cosas que dice es cuánto vale el aumento comercial, ¿vale? Que viene dado por esas expresiones. Si yo uso esas expresiones, pues me sale que el aumento comercial es 50. Pero aquí no me está preguntando el aumento comercial, me está preguntando el aumento lateral. Y el aumento lateral sí que nos lo podrían pedir en un problema de lentes, porque el problema es, en realidad, coger este que es el objeto real y ver dónde se forma la imagen cuando pasa por la primera lente, que es el objetivo. Entonces aquí tengo el objetivo, la lente hace que la imagen se forme aquí, es una imagen invertida, ¿verdad? Y luego tengo el ocular, y el ocular lo que hace es suponer que esta imagen es su objeto. Para el ocular esta imagen es real, esta que tengo aquí, que es justamente la que se formó a partir de la imagen real, del objeto real. Este es el objeto real, aquí se forma la imagen del objetivo, pero para el ocular esta es su imagen, su objeto real, ¿verdad? Y bueno, donde se va a formar al final la imagen, esta línea de puntos que tengo aquí. Así que yo aquí podría aplicar dos veces la ecuación de las lentes. Una primera vez para ver dónde se forma esta imagen y qué tamaño tiene, y una segunda vez para ver dónde se forma la imagen de la imagen, ¿no? Que sería esta línea de puntos que tengo aquí. Bien, si aplicamos al objetivo la ecuación de las lentes, me quedaría esto, 1 partido por f' del objetivo, sería 1 partido por s' del objetivo, esta distancia desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Perdón, S', no, S' sería esta distancia, desde aquí hasta donde se forme el objeto, ¿vale? Menos 1 partido por S, distancia S del objetivo, que es esta de aquí. Así que, ¿cuánto valen esas distancias? Pues 1 partido por la focal me la daba, ¿verdad? Me decía que la distancia focal del objetivo es 1,60 centímetros. Si trabajamos en centímetros, pues eso lo tengo aquí, 1 partido por 1,6 centímetros. Igual, a 1 partido por, y esta distancia no sé cuánto vale, pero sí que sé dónde está el objeto, porque el objeto me dice que está a 1,80 centímetros del objetivo, es decir, esta distancia de aquí, la distancia SO, esta es 1,8 centímetros. Como está al lado izquierdo, pues le ponemos un bonito signo menos, ¿no? Así que 1 partido por 1,6 es 1 partido por S' de lo menos 1 partido por menos 1,8, y despejando de aquí resulta que esto vale 14,4 centímetros. Es decir, la distancia desde aquí hasta aquí, 14,4 centímetros. ¿Cuál es el aumento lateral que proporciona esa primera lente, el objetivo? Pues el aumento lateral será S' del objetivo partido por S del objetivo, es decir, 14,4 partido por menos 1,8. Es decir, un aumento de menos 8. Menos porque me sale la imagen invertida, ¿verdad? Y 8 porque es 8 veces más larga. Tened en cuenta que este dibujo no se corresponde con el del problema, ¿vale? Este es un dibujo que he pegado ahí para que veamos más o menos. Pero este objeto estaría bastante más cerca del objetivo y aquí se formaría una imagen bastante más grande, ¿vale? Y, vale, pues esto es el aumento. ¿Esto qué significa? Que el aumento sea menos 8. Pues significa que la imagen que se me va a formar, Y', el tamaño Y' va a ser menos 8 veces el tamaño del objeto real. Pero ojo, eso es solo con el objetivo. Ahora tenemos que ver qué pasa con el ocular. Bien, me decía
que el objetivo y el ocular estaban separados 19,2 centímetros, ¿vale? Es decir, esta distancia desde esta lente hasta esta lente es 19,2 centímetros. Por lo tanto, ¿a qué distancia está esta imagen, que es el objeto para nuestro ocular, del ocular en realidad? Pues a 19,2 menos 14,4, ¿no? Que sería, está a una distancia de 4,8 centímetros. Pero fijaos que está en este lado de la lente, ¿verdad? Si está en este lado de la lente, cuando yo sustituya tendré que poner menos 4,8, porque está en el lado negativo de la lente. 1 entonces, partido por f' del ocular, bien, f' del ocular está aquí, y esto es un valor de 6 centímetros, porque es lo que me estaba dando, 6 centímetros. Así que f' es esto de aquí, está en ese punto, 6 centímetros, positivo. Igual a 1 partido por s', que será esta distancia, que no la conozco, menos 1 partido por esta distancia, que es negativa, ¿verdad? Bien. Y ahora de ahí sacaríamos S' del ocular, que es menos 24 centímetros. Es decir, esta imagen se forma a 24 centímetros de esta lente. Realmente se formaría más allá de este objetivo, se formaría por esta zona de aquí, ¿vale? Eso no es inconveniente. ¿Cuánto valdría el aumento? Pues el aumento sería S' o C dividido por S o C, S' del ocular partido por S del ocular, menos 24 partido por menos 4,8, es decir, 5. Tendríamos que esta imagen sería 5 veces más grande que esta. Y vamos a terminar viendo cuál sería el tamaño de la imagen. Pues el tamaño de la imagen sería 5 veces más grande, hemos dicho, que OC, 5 veces más grande que esta de aquí. Bien, pero esta de aquí era 8 veces más pequeña que esta, o esta de aquí es 8 veces más grande que esta, ¿no? Y esta es 5 veces más grande que esta otra, por lo tanto, ¿cuántas veces más grande es esta que la primera? Pues 40 veces. Vamos a verlo aquí con ecuaciones, pero el razonamiento es simple. Tendríamos que el aumento lateral total sería el tamaño I o C, I o' C, es decir, el tamaño de esta de aquí, todo esto, y dividido por el tamaño de esto. Eso es lo que sería el aumento total de todo el sistema, ¿no? Y eso sería, pues, I o' C, hemos dicho aquí que era 5 veces I o C, o lo que es lo mismo, aumento lateral OC por IOC, aumento lateral OC por IOC. Pero IOC es lo mismo que I' o B, es decir, este que es I del objeto que me sirve a mí para el ocular es la imagen que se formaba en el objetivo, ¿no? Entonces, en realidad, I o C es I' o B. I' o B dijimos que era A o B por I o B, A o B por I o B, y el producto se nos van los I o B A o B por A o C, que eran menos 8 por 50, es decir, menos 40. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Hemos dicho, esta de aquí, un segundito, esta de aquí era 8 veces más grande que esta, y esta es 5 veces más grande que esta, así que esta tiene que ser 5 por 8, 40 veces más grande que esta. Y eso me daría el aumento lateral de todo el sistema óptico, es decir, de ese microscopio. Con signo negativo porque esto está a derechas y esto está por abajo, ¿no? Es decir, la imagen es invertida, por eso el aumento lateral me sale menos 40. Y vamos con el último ejercicio, que me decís alguno que ya estaba corregido, así que ¿para qué lo íbamos a hacer, no?
Dice, ¿cuál es la causa de la aberración cromática de la mente? Y ponía, es la dispersión de la luz en el material de la lente. Las diferentes longitudes de onda que forman la luz blanca no tienen el mismo índice de refracción, sufren desviaciones ligeramente diferentes, por lo que en la imagen se separan y dan lugar a que ésta aparezca coloreada y sin la nitidez que cabría esperar, si no fuese por eso. Bien, aquí tenemos un haz de luz, ¿verdad? Ese haz de luz está atravesando las lentes y como la refracción es diferente para cada color, pues el azul se cruza aquí, el verde se cruza ahí y el rojo se cruza ahí. Así que si yo tengo mi pantalla aquí donde estarían cruzándose los rayos verdes, pues los rayos azules, en vez de salirme un punto ahí, me saldrían toda esta zona marcada aquí, y los rayos rojos también me saldrían toda esta zona marcada a mí, es decir, los puntos saldrían desenfocados. Eso es un problema grave dentro de la fotografía, ¿verdad? Pero para eso los ópticos que trabajan en lentes de fotografía pues hacen verdaderas maravillas, ¿no? Entonces los objetivos de una cámara reflex llevan 6, 7, 8 lentes agrupadas en varios grupos y eso es lo que hace que sean tan caras y que realmente eliminen la mayor parte de las aberraciones. Por ejemplo, si yo a este objetivo que tengo aquí, que es una única lente, una lupa, le añado un, una lente divergente como esta de aquí, consigo compensar y que los rayos que por aquí se cerraban, por ahí se abran otra vez y converjan al final en todos los puntos. Claro, la cosa no es tan sencilla, ¿no? Porque al final lo que ganas por un lado lo puedes perder por otro y esto tiene que ser algo muy finamente calibrado. Ya os digo que un buen objetivo de una cámara fotográfica puede tener varias lentes de estas, 5 o 6 lentes de estas en el mismo eje óptico, es decir, un sistema óptico centrado. Y bueno, pues estos son los ejercicios. Habrá quedado esto un poquito largo y seguramente en una hora habré metido la pata más de una vez, pero espero que os haya quedado más o menos claro cómo se podían hacer los ejercicios. Deciros naturalmente que ni yo ni en selectividad os van a poner ninguno como el 29, ni como el 28, ni como el 27, ni como el 26, ¿no? De ahí para arriba, en principio, cualquier cosa podría caer, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejamos, a ver si encuentro un ratito para terminar la teoría del tema, aunque realmente lo importante ya esté visto.